Bueno, hola, ¿cómo estás? Quise pasar rápidamente por aquí para compartir contigo una reflexión y es, hace algunos meses tuve la oportunidad de leer un artículo de UNICEF Uruguay en el que dicen cuáles son las consecuencias que deja la violencia en la crianza. Y fue muy revelador algo que decía ahí porque decía, ok, cuando esos hijos sufren o padecen castigos físicos, humillaciones, insultos, cualquier trato humillante o severo, desarrollan dos diferentes mecanismos de defensa que quiero compartirte aquí el día de hoy en esta cápsula corta. Uno, obediencia extrema o lo que aquí llamamos en ciclo infantil adolescente obediencia ciega. Imagina un niño, un adolescente que obedece todo el tiempo. Y algunos pensarán, genial, Gina, ¿no? Pero ojo, no te obedece a ti todo el tiempo. Comienza a tener una actitud complaciente contigo y con otras personas por miedo a que lo griten, por miedo a que tengan uno o varios tratos severos con él. Porque como constantemente vive esa violencia en la crianza, no quiere que eso se repita porque le genera un terror, ya no un miedo, sino un terror horrible. ¿Mm? Entonces, por miedo a vivir eso nuevamente, cae en esa obediencia extrema. Y ya hemos hablado que eso les pone muchos riesgos porque si yo tiendo a ser un niño o un adolescente que hago todo y más por complacer a los otros, pues en realidad no voy a saber poner límites, no voy a saber expresar lo que estoy en lo que estoy desacuerdo. No voy a saber conocer quién soy y quién quiero ser en un mediano o largo plazo, sino prácticamente voy a moldarme como una plastilina de acuerdo al recipiente que me contenga. Y eso puede exponerlo a muchos riesgos a un niño o un adolescente. Ese es uno de los mecanismos, esa obediencia extrema. O el segundo mecanismo que comentan en ese artículo de UNICEF Uruguay es, ok, esa esos comportamientos agresivos, ¿no? Esos comportamientos que hacen, reflexiona, ¿cuántas veces has visto a un niño o a un adolescente que es grosero con los demás, que insulta a los demás, que tal vez agrede físicamente a los demás, llámese a un hermano, llámese a los compañeros del colegio, llámese a otras personas? ¿Por qué? Porque en su cerebro tiende a normalizar la violencia porque si en su hogar crece desde ese lugar, asume que así es como se relacionan los demás normalmente. Entonces, si me dan lo que quiero, no uso la violencia, pero si, así como mi papá usa el castigo físico conmigo cada vez que no hago lo que él quiere, entonces cuando en el colegio mis compañeros no hagan lo que yo quiero, voy a usar ese castigo físico también. ¿No? Y mira lo difícil y lo impactante de esto. Ahora, ¿cuál es mejor, dirás, Gina? ¿Obediencia extrema o comportamientos violentos? Realmente ninguna, ¿no? Porque nos explica mucho el por qué hoy en día en tantos países alrededor del mundo, en tantos rincones, hay microsociedades, podríamos decir, violentas. ¿Sí? Porque si crecieron en hogares donde en su crianza la violencia era el pan de cada día, por decirlo de alguna manera, pues desarrollaron estos dos mecanismos, como se llaman, de defensa, para saber tratar de sobrevivir, de sobrellevar, de saber interactuar, de saber adaptarse a esta situación difícil. Pero qué difícil y qué doloroso que haya niños, que haya adolescentes que tengan que pasar por eso, ¿no? Ahora, en realidad esto lo podemos cambiar, Gina, claro. Esto es importante que lo conozcas para darte cuenta que podemos lograr una crianza libre de maltrato, no importa qué edad tenga tu hijo. ¿No? Si está en la infancia, si está en la adolescencia, no importa. Si tu hijo tiene menos de 24 años o menos y sigue siendo adolescente, o si tiene de 12 años o menos y sigue siendo niño, no es tarde para hacerlo. Si estás viendo esto, es una señal. Y justamente por eso quiero invitarte a mi masterclass gratis, 4 pilares para despedirte de los malos tratos en la crianza, donde te ayudaré a lograr entender los mitos y realidades del maltrato y cómo lograr esa crianza libre de esos malos tratos de una vez y para siempre. En 5 días cierra el registro, entonces aquí abajo en comentarios te dejo el enlace para que vayas, te registres y nos encontramos tú y yo ese día que haremos el próximo miércoles esa masterclass gratis. Bueno, un abrazo grande y espero que te puedas registrar en ese espacio. Te veo ahí porque ese espacio gratis no va a estar disponible siempre. En 5 días esa oportunidad se va. Un abrazo grande entonces. Chao.